Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Notidiversidad. Y en este noticiero vamos a hablar sobre los elementos más importantes de las notas periodísticas y los derechos de las mujeres o de la comunidad LGBTQI y reconocer las violaciones de derechos presentadas en las notas periodísticas y los derechos de las mujeres en la comunidad LGBTQI, además de incluir noticias nacionales como internacionales y emplear todos los conceptos pertinentes. Y pues vamos a empezar con que pues este es un tema muy importante en la sociedad, ya que el poder de las notas periodísticas y su impacto en la defensa o vulneración de los derechos de grupos vulnerables como las mujeres y la comunidad LGBTQI, pues la información que recibimos a través de los medios de comunicación no solo es un relato de hechos, sino que incluye directamente en cómo percibimos a las personas y sus derechos, y por eso es fundamental analizar los elementos que componen una nota periodística y cómo estos pueden contribuir a respetar o violentar los derechos humanos. Y pues vamos a ver varios de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI, que varios de ellos pues son el derecho a la igualdad y no discriminación, ya que todas las personas deben ser tratadas con igualdad ante la ley y en la sociedad, sin importar su género o identidad. También derecho a una vida libre de violencia, que esto implica que ningún tipo de violencia, ya sea física, sexual o simbólica, debe ser permitida ni justificada. También derecho a la identidad y expresión de género, ya que las personas trans, por ejemplo, tienen el derecho a ser reconocidas y respetadas en su identidad y a expresar su género libremente. También el derecho a la salud y servicios adecuados, y este incluye el acceso a servicios de salud con respeto, sin discriminación y que respondan a sus necesidades específicas. También el derecho a la participación social y política, y este es que pueden y deben participar plenamente en todos los ámbitos de la sociedad. Ahora vamos con el reconocimiento de violaciones de derechos en las notas periodísticas. Bueno, las violaciones no solo ocurren cuando se ocultan o falsean hechos, sino también cuando el lenguaje, el enfoque y los detalles que se eligen para contar la historia son insensibles o sesgados. Ejemplos de estos es cuando el uso del lenguaje que revictimiza, que es cuando se culpa a la víctima por lo que le pasó, con frases como ella provocó al agresor o iba vestida inapropiadamente. Este tipo de lenguaje es común en notas sobre violencia sexual o feminicidios y fomenta la cultura de culpa hacia la víctima. También está la minimización de la violencia, que es cuando los titulares hablan de crimen pasional en lugar de feminicidio o violencia de género, lo que reduce la gravedad y lo interpreta como un hecho emocional o privado y no como un problema social. También la falta de contexto, que es cuando se presenta un hecho aislado sin explicar que es parte de un problema estructural como la desigualdad de género, la discriminación institucional o la violencia sistémica contra las minorías sexuales. Ahora vamos a ver cómo debe ser una nota periodística responsable respecto a estos temas. Y pues debe utilizar un lenguaje inclusivo y respetuoso, evitando términos peyorativos o despectivos, presentar los hechos con objetividad, pero con responsabilidad, con sensibilidad, reconociendo la dimensión humana de los casos. También contextualizar los hechos dentro de un marco social, político y cultural que explique las causas estructurales, además de evitar el sensacionalismo y el morbo para no perpetuar la violencia simbólica. Y bueno, para concluir en estos dos puntos, es importante resaltar que las notas periodísticas tienen un poder enorme que moldean nuestra percepción de la realidad y pueden contribuir a fortalecer o debilitar nuestros derechos humanos. Además de que finalmente los periodistas y medios tienen la responsabilidad de formarse y cambiar sus prácticas para contribuir a una sociedad más justa, donde se respeten y garanticen los derechos de todas las personas, sin excepción. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Mis compañeros seguirán explicando más sobre este tema. Los derechos de las mujeres son derechos humanos universales, inalienables y fundamentales, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer reconocen que toda persona sin distinción de género
Tiene derecho a la vida, la libertad, la seguridad, a una educación, a la igualdad ante la ley y a vivir sin violencia y discriminación. En los espacios educativos, la violencia de género puede manifestarse de diversas formas. Algunas de ellas son la violencia física o sexual, la violencia psicológica, el acoso sexual o acoso escolar con base al género. Estas prácticas no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también reproducen desigualdades estructurales y obstaculizan el desarrollo integral de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Incorporar la perspectiva de género en la educación significa identificar y cuestionar las relaciones de poder que colocan a las mujeres en desventaja y así de esa manera promover una educación inclusiva, equitativa y libre de violencia. La educación en derechos humanos debe formar a las personas en el reconocimiento y la defensa de dignidad y la de los demás. Algunas de las acciones para concientizar más sobre este tema puede ser la capacitación del personal educativo en igualdad de género y prevención de violencia. También protocolos claros y efectivos para denunciar y atender todos los casos de violencia, espacios seguros y de confianza para que las víctimas puedan hablar sin temor a represalias y un currículo educativo con enfoque en derechos humanos y equidad de género. También se pueden hacer campañas de sensibilización dirigidas a estudiantes, docentes y familias. La violencia de los derechos de las mujeres en contextos educativos no solamente daña a las víctimas, sino que también perpetúa sistemas de desigualdad y la educación para ello pues debe ser una herramienta transformadora que no solo transmita conocimiento, sino que también forme pues personas conscientes y que estén comprometidos con la justicia social, la equidad y el respeto a los derechos humanos. Los espacios educativos pues deberían ser entornos seguros y formativos y muchas veces pues no llega a ser así y reflejan las mismas desigualdades y violencias que se viven en la sociedad. Eso incluye actitudes y prácticas que vulneran los derechos de niñas, adolescentes y mujeres y pues de esa manera no se logra llegar a algo bueno. La violencia contra las mujeres en escuelas y colegios y universidades pueden adoptar diversas formas. Como ya se mencionó, puede ser acoso sexual, que pues no solamente afecta a la salud física o emocional, sino también el derecho de las mujeres, en este caso, a tener una educación de calidad libre de temor y discriminación. ¿Y por qué suele ocurrir mucho esto? Pues es más que nada pues que no se tiene una buena concientización de este tema y pues aquí muchos casos no llegan a ser muy visibles y no se denuncian por miedo, por vergüenza o falta de apoyo, lo que perpetúa un ciclo de impunidad. Por eso el educar sin violencia es un derecho y no debería ser un privilegio, sino que podamos hablar de verdadera educación si esta no se construye sobre la dignidad, el respeto y la igualdad de género. Visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres en espacios educativos es el primer paso para erradicarlas. Solo así podremos construir escuelas y universidades donde todas las personas, sin importar el género, pues puedan llegar a aprender, crecer y poder pues desarrollarse plenamente en cada una de sus actividades, como en este caso pues vienen siendo las educativas. Por eso pues es fundamental el transformar la educación en un instrumento de cambio que promueva la justicia, la equidad, el respeto por los derechos de todas las personas. Sensibilizar más sobre estos temas no solamente como una tarea, sino más como un compromiso colectivo que pues involucre a toda la comunidad educativa y así cuando se garantice una educación libre de violencia y basada en igualdad de género, pues podremos hablar entonces de una sociedad verdaderamente inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
Bienvenidos a su sección de noticias. España aumenta alarmantemente la homofobia. El informe Estado del Odio 2025 revela que en España 1 de cada 5 personas LGBT han sufrido acoso en los últimos años y un 42,5% enfrentado situaciones de odio. Las agresiones físicas o verbales crecieron significativamente, afectando a unas 812,000 personas, según El País. En Perú, retrocesos en derechos de mujeres y comunidad LGBT. Un informe internacional denuncia un retroceso significativo de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. En Perú, bajo el gobierno de Dina Boluarte, la posible desaparición del Ministerio de las Mujeres y Población Vulnerable ha generado preocupación entre activistas, quienes temen que los avances en igualdad de género se vean comprometidos, según Infobae. En Afganistán, persecución de mujer bajo régimen talibán. Desde el regreso de los talibanes al poder, la situación de las mujeres en Afganistán ha empeorado drásticamente. Amnistía Internacional denuncia una grave persecución por motivos de género, con restricciones severas a la educación femenina y aumento de la violencia doméstica y matrimonios forzados. Unigénero UANL y su protocolo de atención. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de su Unidad para la Igualdad de Género, Unigénero, ha implementado diversas acciones para prevenir y atender casos de violencia de género dentro de la comunidad universitaria. Protocolo de atención para casos de acoso u hostigamiento sexual. Este protocolo establece los lineamientos para la prevención y atención de casos de violencia de género en la UANL. Se basa en principios de diligencia debido a una materia de derechos humanos, confidencialidad y accesibilidad. El Seminario de Nuevo León. Nuevas instalaciones de Unigénero. En octubre de 2024, la UANL inauguró nuevas oficinas de Unigénero en Ciudad Universitaria, con el objetivo de facilitar las denuncias de actos de violencia de género. Estas instalaciones cuentan con áreas de atención jurídica, psicológica y restaurativa. Las oficinas están ubicadas en Pedro de Alba, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Formación de comités estudiantiles. La UANL ha capacitado a líderes estudiantiles para formar comités de igualdad de género en diversas dependencias universitarias. Estos comités tienen la finalidad de sensibilizar y capacitar a los universitarios sobre la forma de proceder ante situaciones de acoso u hostigamiento sexual. Fuentes: Universidad Autónoma de Nuevo León. Por último, les traigo una breve reflexión. Las noticias recientemente revelan cómo tanto a nivel nacional como internacional los derechos humanos continúan enfrentando desafíos estructurales. En México, el caso del protocolo de atención de la UANL mediante su unidad Unigénero refleja una necesidad urgente de atender las violencias de género que persisten en espacios educativos. Tradicionalmente, por último, una reflexión. Las noticias recientemente revelan cómo tanto a nivel nacional como internacional los derechos humanos continúan enfrentando desafíos estructurales. En México, el caso del protocolo de atención de la UANL mediante su unidad Unigénero refleja una necesidad urgente de atender la violencia de género que persiste en espacios educativos tradicionalmente marcados por dinámicas de poder desiguales y normalización del acoso. A nivel global, los discursos de líderes como Xi Jinping al condenar el uso de la intimidación entre países nos recuerda que la relación del poder y violencia no se limita al ámbito interpersonal, sino que también opera entre naciones, afectando el derecho a la paz, la cooperación y el desarrollo justo. Lo mismo ocurre con la Blue Week en Chile, evidencia cómo las decisiones sobre recursos naturales y economía también impactan de forma diferente a pobladores vulnerables, muchas veces sin voz en los procesos de toma de decisiones. En conjunto, estas noticias nos invitan a reflexionar sobre cómo la violencia, ya sea de género, económica o geopolítica, es una expresión de desequilibrio de poder y cómo el reconocimiento de los derechos
vulnerados es el primer paso para exigir justicia y transformación. A lo largo de todo este video pues hemos visto, hemos recorrido pues por diversas notas periodísticas, tanto nacionales como internacionales, que pues exponen con crudeza una realidad que pues muchas veces se pretende ignorar. Los derechos de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBTQ siguen siendo pues constantemente vulnerados, y pues lo más grave es que en muchos casos estas violaciones no solo ocurren, sino que se normalizan, se justifican o simplemente pues se silencian. Cada noticia, cada testimonio, cada caso que analizamos es el reflejo de pues un sistema que todavía no garantiza condiciones de igualdad, de seguridad y pues como tal de dignidad para todas las personas. Las agresiones no son nuevas, pero sí pues urgentes. Y es urgente también visibilizarlas, nombrarlas por lo que son: violencia, discriminación y pues muchas veces omisión por parte de las instituciones que deberían protegernos. Pues en todo este contexto es clave destacar el papel de los espacios educativos como lugares que no solo deben formar académicamente, sino también garantizar el bienestar, la integridad y el respeto hacia toda la diversidad. En el caso de la UNL o la Universidad Autónoma de Nuevo León, el protocolo para la prevención y atención de casos de violencia de género impulsado por la Unigénero es un avance fundamental. Este documento no solo ofrece rutas claras para denunciar, atender y acompañar a las víctimas, sino que también representa un compromiso institucional con la construcción de una universidad libre de violencia. Sin embargo, ningún protocolo funcionará si no existe una comunidad consciente, informada y empática que respalde toda la aplicación de este. Porque los derechos pues prácticamente no se garantizan solo con leyes o reglamentos, se garantizan con acciones, con voces que no se callan, con estudiantes, docentes y personas que se niegan a ser cómplices de todo este silencio. Por eso mismo, a lo largo de todo este análisis no solo empleamos conceptos claves como la violencia de género como tal, la discriminación estructural, la identidad de género o la interseccionalidad. También intentamos reflexionar desde lo humano sobre cómo estas realidades afectan la vida de miles de personas, muchas veces desde edades muy tempranas y en espacios donde pues deberían de sentirse seguras, ¿no? La violencia en contextos escolares y universitarios es una de las formas más crueles de exclusión, porque ataca la posibilidad misma pues de crecer, de aprender o de imaginar un futuro como tal. Frente a esto, pues tenemos una responsabilidad colectiva. Esta responsabilidad señala que debemos de cuestionarnos y transformar. Entender que pues no baste con ejercer violencia, también hay que, con no ejercer violencia, disculpa, con no ejercer violencia, también hay que combatirla, denunciarla, no quedarnos callados y pues construir relaciones basadas en el respeto, el reconocimiento y sobre todo la igualdad. Es lo más importante, esa palabra es clave, la igualdad. Este video pues no busca cerrar el tema, sino abrirlo, abrir una conversación, un análisis más profundo y empático. Esto pues nos puede servir como una invitación a seguir informándonos acerca sobre el tema, a escuchar otras voces, a otros compañeros, a otros seres humanos, a repensar nuestros privilegios como tal y pues a actuar desde lo cotidiano, desde el día a día, desde 24/7 en favor de una sociedad más justa. Porque cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos de ideas abstractas, hablamos de vidas reales, hablamos de cuerpos que resisten, de personas que pues merecen vivir sin miedo. Así que si algo debe quedarnos en claro, es esto: no hay justicia posible sin igualdad, no hay igualdad posible sin respeto, y no hay respeto posible sin empatía. El cambio empieza por reconocer, continúa al cuestionar y se fortalece al actuar. Que este solo sea el principio de muchas cosas. Gracias por ver, gracias por escuchar y por no ser indiferente. Hasta luego.